Buen día, ¿cómo están? Bien. Vamos poniendo la... Saludos para todos. Bien. Ponemos la asistencia, por favor, con el nombre y apellido en el chat del Zoom. Mientras que van poniendo eso, voy haciendo algunos adelantos sobre cómo anduvo el tema. Y tengo una buena y una mala noticia. ¿Quieren saber? ¿Por cuál empiezo? Díganme ustedes, ¿por cuál empiezo? ¿Por la buena o por la mala noticia? Empiecen por la mala. ¿Empezamos por la mala? Los trabajos en general... ¿Por la mala? ¿Sí? Bueno, dale. Los trabajos en general. En casi un 80 chicos, Seba y Euge, estoy leyendo Maximiliano también. Ponemos un 80%, más o menos entre un 70 y un 80% de los trabajos no están bien. Esa es la mala, están mal. Esa es la mala y es una mala muy importante. ¿Les doy la buena? Digo, la buena es que tienen posibilidad de arreglarlos. Hay una oportunidad, hay otra oportunidad y esa otra oportunidad es la próxima semana. La verdad es que esto se puede arreglar solamente sentándose y armándolo, digamos. No hay otra forma. Pero vamos a empezar a ir mostrando algunos ejemplos y para eso, para que ustedes tengan claridad, que se vayan de acá con una claridad de lo que tenían que hacer, vamos a ir según la rúbrica. La rúbrica es una guía que nosotros tenemos para poder evaluarlos a ustedes, ¿no? Y la primera cosa que notamos y nos dio bastante sorpresa es que muchos no entendieron de qué se trataba la entrega. ¿Es así o no? Había como una cuestión de que no entendían qué es lo que habían que entregar. Y entonces vamos a mostrar algunos ejemplos de gente que sí entendió bien lo que había que entregar. Y en ese sentido quiero que les quede claridad para la próxima entrega. Entonces, permítame, voy a compartir. Vamos a utilizar esta, que está acá, que es la de una compañera. Básicamente ustedes tenían, a ver si lo cambio, a ver acá. Básicamente, ustedes tenían que... Juli, te interrumpo. Por las dudas, ¿sí? avísame cuando vas a cambiar de imagen. Por ahí se ve con un poquito de delay. Ah, sí. Ah, sí, bueno, sí. ahora justamente estoy cambiando de imagen y vamos a ver esta como un ejemplo. Vamos a ver algunas otras más también, pero básicamente ustedes tenían que tener dos originales. En este caso, se tomó esta celeste que está acá y esta gris que está acá, ¿sí? Sobre estos dos originales había que hacer tres tipos de síntesis. Una síntesis es la de geometrización, que es esta, ¿sí? Yo no voy a decir si está bien o está mal. Les voy a mostrar los distintos tipos de síntesis, cómo tenía que estar presentado, todo en un PDF. La otra síntesis era la de reducción por planos. En la reducción por planos teníamos
de 2 tonos, negro y blanco, teníamos de 3 tonos, negro, blanco y gris, y la de 5 tonos, 2 grises más, ¿sí? Este no es el mejor ejemplo para mostrarles reducción por plano. Quizás un ejemplo mejor sea este. A ver. De Mailén. Exacto. ¿Lo están viendo ahí? Porque no... Esto es el de arriba. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? ¿Sí? Esta es una buena reducción por plano, no así a lo mejor esta que mostré acá, porque la diferencia de la reducción por plano con relación a la de línea es que acá hay un exceso de líneas, ¿sí? En cambio, en este caso, se notan muy bien los planos. Hay pocas líneas, excepto estas que están acá, que también se podrían quitar, ¿sí? Fíjense, esta es otra forma de reducir, hacer reducción por plano, ¿sí? Que también hay otras líneas acá, ¿eh? Pero sobre todo gana la impregnancia el plano, la justaposición de planos, o sea, se juntan, ya se justaponen 2 tonos distintos y ahí sumerge o emerge, mejor dicho, la figura, ¿sí? Entonces, la segunda síntesis, vuelvo a este, la segunda síntesis es la reducción por planos en 2, 3 y 5 valores. La última síntesis es reducción solo utilizando líneas. No utilizo planos, utilizo líneas. ¿Y qué tipo de líneas? Líneas curvas, líneas quebradas o rectas, y líneas moduladas, esas que empezaban gruesitas y se iban afinando y viceversa, ¿sí? Esto que le estoy mostrando, acá está lo mismo, ¿no? Segundo original, la geometrización, acá sí se nota un poquito mejor la reducción por plano, ¿no? Porque hay más plano que línea, aunque hay muy poco utilización de grises. distintos grises. Y acá se nota muy bien la reducción por línea, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿No? Díganme, por favor. Sí, yo creo que en esta instancia deben poder expresar todas las dudas que tienen, porque evidentemente y por la producción que vimos, hay muchas dudas. Y esta sería la instancia, porque la entrega final es el martes que viene, porque están preguntando si hay otra oportunidad por el chat, Juli. Sí, es el martes que viene, pero el martes que viene es la entrega final. Exacto. Avisamos que Máximo Medina es Virginia, la profe Vir, en el chat, porque se van a confundir. Es una profe trans. ¿Cuál es? Bueno, acá lo que vemos acá es una entrega completa, ¿sí? A esta entrega le podemos agregar algo que estuvimos charlando con los profesores. Y vamos al primer punto de geometrización, ¿sí? Entonces pasamos a otra etapa. Ya hablamos de entrega, esta es la entrega completa. Así tenía que ser, ¿sí? La próxima vez que ustedes lo entreguen, el próximo martes, les pedimos que agreguen en la geometrización otra imagen donde pase en limpio solamente, vieron que acá están en líneas auxiliares distintas geometrías que se utilizaron, ¿sí? Y sobre eso hay líneas un poquito más fuertes, remarcada la parte que le sirvió para hacer esa pieza. Bueno, queremos una imagen acá que esté en limpio. Hay algunos compañeros que hicieron eso y se lee muy claramente. Sí, yo tengo uno a mano, si querés muestro. Sí, dale, espera, dejo de compartir.
Dame un segundo. Bien, ¿ahí ven mi pantalla? Todavía no. Ahí está, ahí se ve. En este caso, la compañera toma el original, hace el análisis y pasa en limpio. ¿Mm? Si bien me gustaba más el orden de tener los tres uno al lado del otro, lo que mostraba Juli, pero acá está esto que decimos de pasado en limpio sin la geometría. Pero necesitamos ver esta geometría, cómo la usan, y después el resultado final. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre eso? Después podemos hablar de la geometría, no sé, Juli, si ahora o después. Claro, creo que ahora podemos entrar en ese tema, sobre Bueno. la geometrización como punto de análisis, ¿sí? Muestro Sobre eso, ¿Mm? dale, mostrar alguna de geometrización, cualquiera que tengas. Bueno, Sobre eso vimos... ¿Cómo? No, iba a hablar de este trabajo. Sí. Dale. Este me parece interesante el resultado. Vemos el análisis con las distintas formas que utiliza, formas de óvalos y círculos. Acá está lo que decíamos el otro día, hay un cuadrado acá que se utiliza en el cuello, que no hace falta que esté el cuadrado completo. Con la línea es suficiente, la línea recta me puede servir como un eje rector de algunas formas, y puede aparecer esa línea solamente, no tenemos que forzar a meter un cuadrado. Entonces acá vemos el resultado, que para mi gusto está muy bien logrado, solamente hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la prolijidad, o sea que esta línea tiene que ser curva, perfecta. Acá ven que hay como un movimiento muy suave, pero tiene que ser pulido, tiene que estar pulido. Por eso decimos que utilizamos elementos de precisión como pistolete o compás o lo que tengan que le dé esa curva. Puede ser un vaso, por ejemplo, buscar alguna forma sólida que le ayude a tener una línea pulida. Y el otro aspecto que dejamos escrito a la compañera en la corrección es que podemos seguir trabajando en la cara para que sea un poco más sintética. Por ejemplo, ese labio, ahí hay 3 líneas en la parte superior que se puede sintetizar mucho más, y en la mirada, en el ojo, acá el resultado nos deja una mirada medio rara, que se puede corregir sintetizando un poco más este ojo que vemos hacia la izquierda, digamos. Porque queda como un ojo abierto y el otro medio cerrado. Medio cerrado, sí. ¿Sí? Y fíjense, el labio, dale. La comisura, que es la unión de los dos labios, se lo quitó y se puso el pliegue del labio de arriba. Y fíjense cómo le queda ese yurú a esa señora. ¿No? Y hay un gesto que es ese pliegue ese pliegue de la boca, o sea, ese pliegue de los dos labios que es como medio importante, que marca el gesto. ¿Vieron que cuando se quiere sintetizar mucho se pone o uno para arriba, que es la comisura para arriba, como que se está riendo, o para abajo, o recto, ¿no? No está así, no sé, en el extremo de la síntesis, ¿no? Bueno, acá justamente se saca eso, que es la unión de los dos labios, que es el que manda al gesto. No importa acá si tiene más ancho o más fino el labio, el gesto es por la unión de los dos labios. ¿Se entiende a lo que vamos? ¿Hay alguna duda? Aprovechemos para hablar, para sacarnos todas las dudas con este tema. Es un tema que dio mucho, parece que nos entendió bien, hay muchos que tienen que rehacer sus geometrías. Este me parece un buen caso en el pelo, cómo lo sintetiza. Fíjense que acá hay un montón de líneas en el original, y ella decidió sintetizarlo con óvalos,
porque corresponde con la forma, se corresponde con la forma del peinado, sería. Tal vez mostramos otros casos en que no, tipo, usamos figuras que no se corresponden. O sea, acá no le Claro. cabe una línea recta, por ejemplo. Entonces fue muy acertado el uso de esta forma. ¿Querés mostrar algún otro o muestro yo algún otro? Dale, muestro uno, por ejemplo, de esos que Dale. vos estás diciendo. El que estaba en rojo y... A ver, a ver, a ver. Van preguntando al chat mientras. Lautaro dice, si nuestros ejemplos estaban mal, ¿tenemos que dibujar de nuevo todo? Y sería, nosotros vamos a dejar marcado a su vez escrito, digamos, pero dibujen lo que está mal, sería primero. Y después, si ustedes quieren ir corrigiendo cosas, siempre lo pueden mejorar, digamos. No sé si ahí se resuelve la pregunta, Lautaro. Y Juan Cruz pregunta, ¿entonces está bien utilizar solo una línea para geometrizar? ¿No hace falta terminar la figura del cuadrado? Y si del Si vos vas a tomar, claro, Dale. si vos, como mostró recién Seba, de la figura del cuadrado tomás una arista nada más, y bueno, entonces es una arista, digamos, Ahora, si vos de la figura del cuadrado tomás el ángulo recto, o sea, dos aristas perpendiculares, bueno, entonces a lo mejor haces el cuadrado, el rectángulo, ¿no? A ver, yo les quiero, sobre la geometrización, esta es una entrega también que nos pareció interesante, cómo entrega era lo pedido, ¿sí? Fíjense, tengo mis dos originales, hubiera sido bueno que tengamos en una hoja todo, ¿no? O sea, el original y todos los tipos de síntesis, ¿no? Y después hacer lo mismo. Pero miremos este. Solamente les pido que se focalicen en la geometrización, ¿sí? Después, si quieren, hablamos de lo otro, que es de las otras síntesis. Pero con relación a la geometrización también está bueno lo que hizo acá la compañera, que fue geometrizar, mostrarnos cómo obtuvo la geometría y después mostrar el resultado final. Eso es lo que se agrega como pedido para que lo hagan ustedes. Algunos lo hicieron y otros no. Pero les quiero, y acá quiero que se metan en esto que está acá, se sumerjan a esa geometrización, ¿sí? Fíjense, el pelo de Nuestra Señora es un pelo, digamos que, a ver cómo, así, ¿no? Que básicamente tiene una raya al costado y es medio lacio, va para un lado y va para el otro, ¿sí? Esa es la forma de configuración de su pelo, ¿no? Y la otra también tiene una raya al costado y viene de un lado y del otro. Bueno, ahora miremos cómo hizo, con qué geometrías trató de resolver eso. Y si ustedes miran, hizo una sucesión de círculos para terminar en puntas. O sea, círculos y triángulos, o sea, forzó la geometría sobre una situación que no le hacía falta, digamos. Entonces, miren este es también un buen ejemplo. Miren acá, sucesión de círculos para terminar haciendo una especie de cabellera ondulada que termina en punta, que no tiene nada que ver con parece ese cabello lacio, que además por las flechas de la punta al final es lacio y no tiene rulos. ¿Se entiende? Fíjense que en esta geometría lineal quedó muy bien y se entiende muy bien la forma de la configuración del pelo que hace de marco de la cara. En cambio acá, acá se deforma ese lenguaje, porque se fuerza con una geometría que no corresponde. Es como decir, tengo que utilizar mucha geometría para llegar a cumplir con esto. Y no es mucha geometría o cualquier geometría. Es la geometría que se asimila a lo que yo estoy viendo. Entonces, primero tengo que hacer un análisis, ver mi original y ver
y sacar como conclusión qué geometría utilizo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué decías vos, Virgi? No, que lo que decíamos era que no es, o sea, la idea de geometrizar no es como subdividir esta figura en infinitas piezas geométricas diferentes como si fuera un rompecabezas, como si fuéramos nosotros después a hacer un rompecabezas con esta, sino utilizar geometrías las menos posibles, pero que vayan a pulir el trazo que ya tenemos, y pueden ser geometrías mucho más amplias o arcos de círculo mucho más amplios de los que nosotros podemos abarcar dentro de esa figura, que se salgan de la figura. No necesariamente tiene que ser un círculo perfecto que entre dentro de esa figura, como está queriendo hacer acá. Acá sería como un arco de círculo que pueda reperfilar o como redibujar esa cabellera lacia que tiene esa mujer, y no una sucesión de círculos. Digo esto porque acá dice Oriana, profe, no entendí muy bien si se pueden utilizar líneas rectas para geometrizar entonces, dice, en lugar de la figura completa. O sea, lo Sí, que mira, nosotros estamos intentando es pulir los trazos que ya tiene esa figura, no complejizarlos más. Oriana, fíjate acá. Acá se puso un rectángulo para usar esa línea, una arista de ese rectángulo. Algunos hasta hemos visto que ponen supongamos, un triángulo para seguir usando la misma arista. Exacto. ¿Se entiende? No tiene sentido decir, necesito una recta, uso una recta. Claro, ¿no? un trazo casi recto va a ser una recta, no va a ser un rectángulo, ni un cuadrado, ni un polígono de ninguna especie. Vos tenías una, la del tipo este que usó un triángulo, Virgi. Para la vela. No, la de César, la del triángulo de la cara, ¿no? Sí, espérate. Digamos Sí. que ahí está también, pero ¿se entiende lo de la geometrización o no? Oriana, no sé si se entiende eso. O sea, como lo dijo Virgi recién, Mazo, dice Lautaro, las geometrías que tenemos que usar son las menos posibles, porque estamos hablando de síntesis. Entonces tenemos que partir de que no queremos llenar de un montón de geometrías que no nos sirvan. O sea, solamente necesitamos lo esencial, la geometría que me ayude para apoyar eso, ese dibujo que voy a sintetizar. ¿Vos estabas por mostrar algo? Si lo tenés ahí, Porque acá... bueno, de vuelta, esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Fíjense que acá van los círculos porque el círculo es retoma la cabellera, digamos, ¿no? Básicamente utiliza un triángulo para la pera, que es, y otro cuadrado, que sí lo utiliza dos del cuadrado, utiliza las dos aristas, y después utiliza otra, qué sé yo, no hay mucho, y capta, la idea sería verlo después, a lo mejor suelto, sin toda esta geometría, a ver cómo queda. Permitime, Juli, en ese caso fíjense que está bien utilizado el cuadrado de la cara y el cuadrado del cuello porque utiliza toda la proporción del cuadrado, no así lo de la mesa. Supongamos que está apoyada sobre una mesa esa persona. Innecesario los rectángulos de abajo porque solamente usamos una línea. Podemos usar solamente esa línea horizontal. Es suficiente. Puede estar la línea suelta, sería en ese caso. Ahí se entiende con este ejemplo, tal vez con eso se entienda. Claro, así es. La geometrización no es... es todo un trabajo de análisis. Miremos esta que está acá. Primero decirles que a esta claramente se queda a medio camino.
Si veíamos esto, mirábamos las geometrías están con líneas auxiliares y remarcado más fuerte las líneas que yo utilizo de esas geometrías, ¿sí? Fíjense acá, está todo puesto toda la geometría puesta sobre el dibujo y no queda en limpio qué parte utilizo y qué parte no, ¿sí? Vamos a ver, acá no hay geometría, vemos, miren, bueno, esta nos pareció interesante también porque eran pocas geometrías, no había exceso, ¿no? Y se llegaba a esa buena, fíjense cómo de esto se pasa a esto, bueno, hay un salto, ¿eh? Por ahí veíamos que lo que ocurría era que en la geometrización, el resultado final, ¿no? Yo no tengo, creo que lo tienen ustedes, chicos. ¿Cuál quieres ver? A ver. Creo que lo tienen ustedes a la geometrización, a las que no cambian el lenguaje, digamos, que sigue siendo como muy vinculada, digamos. Vos la tenías, Virgi. O bueno, pasamos a otro. Veo. ¿No se escucha? Te comparto una que prácticamente... ¿Hola? Sí, sí, ahí Sí, se... sí. Sí, te comparto una. Dale. Yo quiero que entiendan algo sobre la geometrización mientras que abre Virgi su pantalla. La geometrización le tiene que dar otro lenguaje, otra configuración. Si yo a esa repito lo mismo, no logro otro lenguaje, ¿sí? Repito lo Acá, mismo. ¿la ven, Juli? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Sí. Esto es lo que está diciendo Julieta, por ejemplo, acá, en el cambio de lenguaje que se pide, cuando uno utiliza una línea quebrada para hacer otro tipo de lenguajes en esta síntesis, fíjense que hay tanta cantidad de quiebres en esta línea quebrada que prácticamente va siguiendo la curvatura que presenta este original. Entonces el cambio de lenguaje es muy poco variable, o sea, prácticamente es muy poco notorio. O La fíjense, geometrización de esa, ¿tenés vos, Virgi, de la vela? sí, voy a la que hagamos la acá. geometrización como... Ahí. Bueno, esto es lo que decíamos, fíjense en la decisión del uso de las geometrías para sintetizar esto que básicamente es un cilindro, es prácticamente una figura geométrica única. O sea, esta cantidad de sucesión de figuras internas acá no tienen nada que ver con la forma o la morfología o la estructura final de esta vela. Son innecesarias, no me dicen nada, no la toca, salvo acá abajo que es como que no toca la figura, no toca los límites de esa figura en ninguno de los puntos salvo acá abajo, y de manera muy forzada. Fíjense que acá se elimina todo el tema de este chorreado que tiene esta vela, que le da su carácter, no es poca cosa, y acá se lo elimina por completo, y no se busca la manera de ver con qué curvaturas uno puede llegar, si es que voy a hacerlo a partir de curvas, obviamente, poder diagramar con la menor cantidad de trazos esa situación de que esta vela está encendida desde hace mucho tiempo, ¿no? No es dividir esto parece que vamos a entrar a dividir y después recortar la figura y poder armarla como si fuera un rompecabezas, no es esa. O sea, uno tiene que intentar ver de qué manera puede pulir sobre estos trazos, realizar trazos más pulidos, con curvaturas más ciertas, más como regulares, diríamos,
para darle mayor pregnancia, pero sin perder la identidad. Esto es como un velón chiquitito, lo encendí hace poco, ni siquiera chorreó, etcétera, etcétera. Nada que ver con este original. El de la Y mano, encima el original tiene como una sensación de que hay como un viento, porque el fuego es como que va hacia un costado, y acá en tema de la expresividad de esto no existe. ¿Qué es lo que pasa acá también? Fíjense, esto que está acá no es esto que se presenta en la reducción por planos, digamos. Esta es una vela, inclusive tiene otra altura, otro ancho, no tiene como esa situación de que del fuego se va hacia uno de los laterales, diríamos. Es como si esto fuera otro original, o sea, la reducción por planos de otro original. fíjense solamente, déjala ahí un ratito, Virgi, Sí. fíjense cómo se inclina en el original el fuego, está como inclinado, está oblicuo. Y en las reducciones que se plantean acá están verticalizados, digamos, ¿no? Eso era muy importante, por eso decíamos que superpongan, porque no pueden hacer esa variante, digamos. Y además en una síntesis por plano, esta situación de plano negro, pero con toda esta serie de variantes acá, como que se va diluyendo este plano, no es síntesis, ¿no? Como que se va diluyendo en trazos de líneas más hacia el fondo. O sea, acá son plenos, como dijo Julia en un principio, es pleno, blanco, negro, y bien delimitadas las áreas. Por eso hay que estudiar bien el tema de la estructura y cómo yo subdivido esta figura, decido dónde y de qué manera pegar las luces y las sombras como para recortar esos planos sobre mi original. Pero tienen que ser recortes netos. Pasemos, si quieren, dejemos la geometrización como punto y pasemos a la segundo tipo de síntesis, que era reducción por plano, ¿sí? Que dijimos, era alto contraste, 3 tonos de valores y 5 tonos de valores, ¿sí? ¿Podemos volver a hacer otro dibujo distinto? Sí, claro, pueden. Pueden volver a hacer, o sea, en muchos casos vimos que el problema es que el original, de vuelta, es un original difícil para hacer, para tomarlo como... porque ya está demasiado sintetizado en sí mismo, está de partida, diríamos. Exactamente, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la reducción por plano, ¿sí? En la reducción por plano hay como 2 formas de hacerlo. Una forma es establecer, de nuevo lo decimos, en un dibujo, por ejemplo, este es de la mano, ¿sí? Ya está tiene bastante síntesis, ¿sí? Una posibilidad era que, déjalo acá, que la persona que hizo se imagine un área iluminada y la otra en claro oscuro o en situación de oscuridad, ¿sí? Entonces, la parte iluminada iba a ser tomada por los blancos, los colores más claros, y las zonas más oscuras por los colores más negros o los gris más oscuros. Ese es un camino, y para ese camino nosotros les habíamos mostrado el de ese dibujito de esa chica en la computadora, ¿sí? Que le da como una faceta como en 3 dimensiones. La otra es esta que asume acá el compañero, es establecer por tonos, diferencias por tonos. Entonces acá hay una decisión, por ejemplo, el de alto contraste, que queda en negro y que queda en blanco, ¿sí? Decide que la mano va a quedar, supongamos, en blanco, y la figura de lo que es América va a quedar también en blanco. Pero lo que no tiene que pasar acá es lo que pasa acá, que empiezan a aparecer líneas, huellas, o sea, solamente dijimos usamos
como manchas blancas y negras, ¿sí? Y acá en cambio empieza a ver, por ejemplo, miren, usted no ve mi cursor, ¿no es Acá, cierto? sí. Yo lo tengo acá el cursor. Sí. Sí. Fíjense Empiezan cómo se sí. marca Sí. las rayitas de la mano y además se marca un gris, una manchita gris, que no tenía por qué aparecer, ¿no? Porque es blanco y negro, ¿sí? Fijémonos la segunda reducción, si miramos la segunda reducción, van a ver que ahí se fuerza en la decisión, tiene que aparecer la línea blanca Sí, para configurar la esfera. de contorno. De contorno, pero es una línea, por más que sea blanca, es una línea. Y entonces nuestra decisión tendría que haber cambiado ahí. A lo mejor tendríamos que haber usado un plano de fondo más gris, por ejemplo. Entonces, entre el blanco y el negro de la esfera del globo terráqueo, estaba ese gris, y ahí nos aparecía, por la diferencia de tono, nos aparecía esa el recorte de la Tierra, sí. Y de la mano también, Juli. Y de la mano también, claramente. Obvio. ¿Sí? Luego, pero las decisiones acá son decisiones que ha tomado el compañero o la compañera, que lo puede rectificar, ¿no? Fíjense, utiliza todas las variantes de tonos de grises para ponerlo dentro de lo que es América, y no para utilizarlo de fondo y establecer los diferentes planos. Exacto. ¿Sí? Y entonces tiene que ir sí o sí a la línea, porque se queda agotado, porque si no, no se entiende. Y ahí es donde estaría el error, digamos, ¿no? Si me dejas compartir, ¿sí? ¿muestro algo? Sí. Espérate un ratito. Fíjense, en este caso, acá hay un exceso de línea, ¿no? Todavía no se ve lo que está mostrando. Ahí recién. Ahí sí. ¿Sí? En esta, si bien se logra los 2, 3 y 5 valores, hay un exceso de líneas que no tenía por qué haber. En esta dijimos que sí estaba bien, y en esta es una situación muy interesante, muy parecida a la al planteo que estábamos diciendo de la mano y la esfera, ¿no? Fíjense, acá logra una muy buena síntesis a través de síntesis o reducción por plano, de 5 tonos, perfectamente identificado, sin necesidad de poner la luz como mecanismo para lograr hacer, ¿sí? Entonces, esta es una forma. O sea, esa sería por color, reducción por color, que es una de las que claro, de las que habló Dani en su teórica. Claro, totalmente. Y que acá entran los 5 valores, y que en la reducción de alto contraste también se entiende, excepto por la mano, insisto, por los brazos. Y esta es otra forma, que es establecer un foco luminoso y establecer qué va a quedar en oscuridad. Y eso le permite, fíjense que el lenguaje acá es más tridimensional, y acá sigue siendo bidimensional, ¿sí? Pero los dos están bien, las dos formas de hacerlos están bien, ¿sí? ¿Eso está claro? Chicos, chicuelos. Profe, que dice, pueden hablar de mi trabajo, ya sé que está mal, pero eso quiero, que me digan para tratar de hacer bien la entrega final para saber qué hacer con los nuevos dibujos. Después Fernández Constanza dice que sí, que se entendió. Y el que quiere que hablemos de su trabajo es Lautaro Albornoz. Bueno, nosotros, estos espacios, Lautaro, va para Lautaro, pero va para todos. La idea acá es que los trabajos que nosotros mostramos no tiene identidad. Puede ser de Lautaro, de Jeremías, de
de candela, de cualquiera. Lo importante es que ustedes entiendan esto y ustedes sean capaces de autoevaluarse. Porque esta semana que ustedes van a estar trabajando, van a estar solos, sin nosotros, ¿sí? Y ustedes tienen que ser capaces de entender esto que estamos diciendo y decir, a ver, ¿logro o no logro esa reducción por plano? ¿Tengo un exceso de líneas? ¿Hay algo que está mal y lo puedo rectificar? Y es volverlo a hacer o rectificarlo y ver en esas alternativas cuál es la que mejor representa. Es solamente haciendo y mirando estos tipos de ejemplos que ponemos, ¿sí? Lo que queremos es que los ejemplos que nosotros ponemos siempre sean anónimos. No nos interesa mostrar nombre y apellido ni hacer algo en particular, sí de la producción colectiva que se da en este espacio. Bueno, y hay otra cosa entonces, que quería, más allá hay muchos que no han presentado los originales a partir de los cuales han trabajado. O sea, eso tiene que estar, porque si no, no sabemos de dónde estamos partiendo. Con lo cual se consideraría una entrega incompleta al que no presenta el original. sí. Bueno, vayamos al otro. Entonces dijimos que reducción por plano, nos mostramos las dos formas de hacerlo para que ustedes los tengan en cuenta y analicen sus propias piezas. Producciones. Perdón, Producciones. un comentario más sobre lo anterior. Hay un escrito que le vamos a mandar a cada uno, digamos. Ahí está la corrección personalizada, que eso por ahí faltó decir, pero se complementa con eso. Tenés razón, Seba. Justamente ustedes van a recibir, seguramente, si no es hoy, el día de mañana, van a recibir cada uno en su correo una corrección puntual con una nota y un texto que especifica qué es lo que tienen que ajustar, ¿sí? Pero es importante que a ese texto ustedes recuerden con estas imágenes, por eso lo estamos mostrando acá, ¿sí? Y lamentable, muchos chicos que no han entregado para poder recibir esto que estamos por hacer nosotros. Bueno, vamos a la última reducción, que es la reducción a través de líneas, ¿sí? Recuerden que teníamos tres tipos de líneas. Líneas moduladas, que eran estas que estaban acá, que eran la línea, esa línea. Fíjate si mostrás en el primero, Juli, me parece que se ve mejor, porque acá creo que se ve muy clarito, no sé. Sí, acá están, ¿sí? Fíjense esta es la línea modulada, ¿sí? Es una línea que es una línea que le permite de forma más orgánica marcar las entradas y salidas también de la luz y remarcar algunos puntos. Por ejemplo, miren este detalle. Claramente acá hay como una entrada de luz que viene desde arriba, ¿no? Que hace que acá no se cierre el pelo, sino que ilumine estos dos lugares. Lo mismo se repite acá, por eso es que la línea tampoco se cierra. Y ahí está lo que teníamos nosotros como elemento visual o óptico, que era la ley de cierre, ¿se acuerdan? No hacía falta que todo esté, que la línea sea continua y que bordee a nuestra figura. Algunas veces esa entrada de luz hacía que la podamos separar y ahí dar otro mensaje que tenía que ver con esa configuración de luz y de sombra, ¿sí? Entonces, en estos puntos, fíjense, la línea se va afinando y se pierde, ¿no? En este tipo de configuración, vamos a mirar, a lo mejor esta no está tan bien o hace falta marcar más en donde se cierra y donde se abre, ¿no? Son dos tipos de líneas que son muy interesantes. Fíjense, les muestro otros tipos de líneas, ¿no? Acá también hay una línea modulada, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué ven acá? ¿Acá hay síntesis o no? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, ¿eh?
Griten. No. ¿Eh? Si hay, es muy poca, dice Víctor. Bueno, fíjense, hay una línea ondulada. Claramente hay acá una línea ondulada porque hay partes más anchas y partes más finas, pero por ejemplo, no se trabaja con la ley de cierre. Segundo, la cantidad de pelo, las ondulaciones que tiene este pelo, están de más. Estamos haciendo síntesis, reducciones, sacamos elementos que no son necesarios. Fíjense que en esta línea quebrada, acá sí se saca todas estas líneas de pelo, se saca y queda perfecto. No le hace falta todas esas líneas, ¿sí? Y además puede trabajar en estos tres casos, se puede trabajar con la ley de cierre también, ¿eh? Y en el caso del enganche de los auriculares también. También. Totalmente. Pero fíjense cómo si adquiere otro lenguaje, claramente la línea quebrada con relación a la línea ondulada, ¿no? Se tiene que sentir esa diferencia. Y ahí voy, recuerden, a la vela que le mostró Virgi. Cuando yo trato de asimilar tanto la curvatura, poniendo una sucesión de líneas quebradas, no le estoy dando otro lenguaje, ¿sí? Fíjense, acá tengo un pelo ondulado que al final aparece totalmente quebrado. Vamos a mirar a ver. Miren qué interesante está ahí. Esta es la línea quebrada. Miren la flor. ¿Vieron la flor? Me van a decir que quedó seca, capaz, pero esto es una muy buena síntesis. O sea, utilizando líneas, pudo simplificar lo que era esa flor. Fíjense, esta es la línea ondulada. Miren qué interesante que también está acá. Sacó muchos elementos. Perdón, modulada. Modulada, sí. Esta es la línea modulada. A ver si la puedo acercar un poquito más. Inclusive ahí, Juli, en la segunda propuesta, donde solamente utiliza líneas curvas o onduladas, como sería en la segunda propuesta, podría haber un poquito menos cantidad de líneas para decir algunas cosas, así como pasa en la línea quebrada y en la línea modulada. Fíjense que las mejores síntesis son las de los extremos. Es la línea quebrada y la línea modulada. Esta todavía le falta acá. Hay una cantidad de elementos, por ejemplo, este elemento, estas señas que hay acá de la textura de la piel, otras líneas acá. Hay una cantidad de líneas que se pueden sacar y líneas que se pueden cortar para que entre la luz, sí, para emplear esto de la ley de cierre, ¿no? Pero esto es un buen ejemplo de esas líneas. Miremos, a ver, acá. Miren qué interesante que está acá los distintos lenguajes de la línea, ¿no? Cómo se logra muy bien esta línea modulada, y fíjense el otro lenguaje con la línea quebrada, y esta siguiendo la forma que en algunos puntos se corta esa línea, ¿no? O sea, esta parte está muy interesante porque se ha logrado, lo que se logró acá es la pregnancia, es la síntesis. Lo menos es más, ¿se acuerdan que decíamos? Quizá inclusive ahí lo que decíamos es que en el sector acá donde se ven las mechas, en la parte de abajo del cabello, hasta podría tener menor cantidad de elementos. Totalmente. Para decir lo mismo. Exactamente. No hace falta hacer una sucesión. Acá es como que está demasiado remarcado la caída del cabello cuando se puede sintetizar aún más. A eso vamos, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver que hay problemas, en este caso, fíjense, acá está
perfecto, la línea recta, aunque hay un exceso de líneas adentro, miren el respaldo de la silla o el mismo pelo, ¿no? No le hacía falta todo eso. Pero ¿dónde está acá la línea modulada? ¿Ustedes la ven? En estas que están acá. ¿Hay línea modulada? Van a ver que hay una sucesión, acá trabajamos con la ley de cierre, todo perfecto, pero no hay línea modulada. Tenemos línea quebrada y a lo mejor línea siguiendo la forma podría ser esta, o esta, o esta, pero línea modulada no hay. Y otro tema muy importante, cuando hacemos la reducción lineal, no pongo planos negros, no se ponen planos negros. Fíjense acá. No pongo planos negros. Estoy haciendo reducción a través de líneas. ¿Eso está claro? Así como en la reducción de planos no pongo líneas, en la reducción de líneas no pongo planos. Y ahí está la diferencia. Fíjense en esta síntesis a través de líneas, ¿no? Como el exceso de líneas que tiene. Se siente acá que hay una línea quebrada, una línea a través de rectas, pero hay un exceso de líneas. Y de repente tengo una zona grisada o en negro que no tenía por qué aparecer. Luego tengo esta, que es el segundo, que era utilizando líneas curvas, con exceso de línea. Acá no hay síntesis. Y por último, la línea modulada, que tampoco encuentro la línea modulada. De nuevo, esto es línea modulada. Fíjense la diferencia entre un lenguaje y el otro. ¿Sí? ¿Se ve? Uno está recargado de líneas y el otro no. Sí. De elementos y el otro no. ¿Sí? ¿Vamos por buen camino? ¿Estamos entendiendo lo que... Sí, dice Lautaro. Bien. Vamos ahora a mirar entonces... Bueno, este era un ejemplo, lo tengo a mano nada más, ¿no? Cuando Sí. decido mal, ¿se acuerdan de ese mundo? El que estaba la mano con el... Bueno, este es planeta. otro ejemplo para mostrar cuando decido mal. Fíjense la boca, cómo se desfiguró acá. Les muestro el original. Esta, ¿no? Miren cómo quedó acá. ¿No? Es cuando decido mal dónde poner, ¿no? Acá hay una primera idea de utilizar la luz, pero se decidió mal en dónde poner, o el rasgo, por ejemplo, queda como una pera partida que no lo tiene, un labio más grueso que no lo tiene, se pierde esta boca, ¿no? La expresión parece de una mujer como enojada, como en una situación que no tiene Sí. nada que ver la expresión, que ahí es cuando nosotros decimos que está perdiendo identidad. El personaje inicial no es el personaje que termina siendo, es otra persona. En cambio, acá es la misma. Se nota claramente que es la misma clave, que no la estoy encontrando de nuevo acá. Y acá es otra persona, ¿no? Al final, hasta parece ser un hombre. Sí, ahí no cambió tu pantalla. Ahí está, Juan. ¿Sí? Al final se desfigura todo, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a tener que rever, esas decisiones, ¿no? Y ahí el tema de la mano también hablábamos, hay que ver ahí el recorte de los planos para que en esa mano aparezca como, no aparezca como si estuviera enfundada en un guante o algo así. Y en la primera, fíjate cómo esa línea que contornea el cuello no es necesaria, o sea, simplemente se deja entrar el plano de luz, ¿me entendés? Fíjense que acá lo que se nota es que no se entiende cuál es la decisión, cuál es el camino, si es a través de la entrada de luz para poder hacer la reducción por plano, o es porque de repente se agarra cualquier parte y se la grisa, ¿no? Se le pone un tono, pero sin ninguna decisión de por medio.
Sin ningún criterio. Sin ningún criterio, por lo menos, claro. No un criterio que sea tan claro como en este caso, o este caso que vimos como ejemplos paradigmáticos de algo que está bien hecho, ¿sí? Y ahí ya tiene que ver con algo conceptual, o sea, cómo yo decido valorar los planos, si es por un contraste por incidencia de luz, luces y sombras, o si no por color, que es otra, son dos decisiones diferentes y no las puedo mezclar porque si no, el criterio, o sea, el resultado final no se entiende. Exactamente. En esto se tienen que decidir por dónde ir, digamos, ¿no? Segundo, en las líneas siempre tratar de quitar elementos para lograr mayor pregnancia. Tiene que sacar elementos, no cualquier elemento. Fíjense, miren, le voy a acá, a ver. Acá se decidió, en esto, se decidió sacar la nariz, ¿no? Esta nariz que es particular, se decidió sacar esa nariz. Y de repente pierde identidad, ¿no? Entonces tengo que ver. De nuevo se marca el contorno externo de la boca, acá, como línea además, siendo que el interno o el pliegue de los labios es el que me da el gesto, ¿no? Son decisiones, pero entendemos que esto es, que todo esto es prueba y error, ¿no? Que es algo que ustedes están en proceso, ¿no? Ejerciéndolo. A la vez que lo hacen, tienen que tratar de evaluar este proceso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí ya le contestó Vir, pero una compañera pregunta si hay que corregir para la entrega. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿estamos ante una entrega final de un trabajo práctico? Sería, ustedes están cursando una materia de una carrera de grado en la que se van a recibir de diseñadores. Bueno, tienen que verificar, hay una instancia de verificación de contenido que son los trabajos prácticos. Ustedes no tienen examen final en esta materia, tienen que aprobar los prácticos. Más allá de toda esta situación que estamos tratando con la cátedra de entender y de cómo funciona esto de la virtualidad y no dejar a nadie afuera por todo esto, digamos, tenemos que verificar eso, digamos. Y esta es la forma que tenemos con los trabajos prácticos. Ustedes tienen que dar lo mejor en cada práctico. La preentrega es como un testeo de ver cómo estamos. En este testeo vemos que 80% no aprueba, y eso es lo que van a ver en esta corrección. En esta corrección, la mayoría va a ver que no llega a la nota 6, que es el mínimo para aprobar. No es para bajonearse, no se bajoneen, la idea es llegar a ese 6, corregir todos los puntitos que le decimos, por eso está la rúbrica. En la rúbrica está explicado qué es el aspecto que se considera en cada punto y cuánto vale. Bueno, entonces, si no llegan al 6, traten de corregir todo lo posible para que esté bien. Esa es la única manera de aprobar la materia. Exactamente. Acá se aprueba así. No, como dijo Seba, no van a tener que rendir examen. Se aprueba con la producción de ustedes. Y quiero agregar algo muy importante. Les vuelvo a subrayar. Esto es algo fundamental para su carrera y su profesión futura. Síntesis gráfica es el ABC después de los logos, de las grandes marcas, salen de acá. O sea que les digo esto para que evalúen la importancia que tiene poder atravesar lo mejor posible este práctico, ¿sí? En ese sentido me parece importante también, ahora que podemos hablar y podemos escucharlos, que algunos tienen un comentario que hacer sobre esto de la síntesis, qué va viendo en su trabajo, porque es algo que está bueno sentir eso cuando uno logra una síntesis que podría ser un logo de algo que están haciendo,
generalmente una sensación de alegría y de decir, ah, qué bueno que me quedó, no sé. Eso no lo pueden escribir porque no tienen ese espacio, pero ¿alguno quiere hacer un comentario al respecto? ¿Alguien quedó satisfecho con su resultado final? Bueno, mientras se anima alguno a hablar, quería contestar una consulta a cada uno de los chicos que decía si seguían usando los mismos dibujos o se podían cambiar. Volvemos a repetir que los que consideren se pueden cambiar, pero los van a tener que hacer pasar por todos las instancias de síntesis que venimos planteando desde el inicio del trabajo práctico. A mí, sobre todo, les quiero decir que me preocupa mucho que mucha gente no entendió o no leyó bien las consignas de lo que había que entregar, ¿sí? Mostramos claramente cómo era para que ustedes lo revisen bien y aprendan este ejercicio de leer detalladamente la consigna para después hacerlo bien, porque muchos compañeros de ustedes entregaron solamente algunos ejercicios de geometrización, por ejemplo, ¿no? Que no era esa la consigna, ¿sí? Sí. ¿Tienen alguna pregunta para hacernos? Acá Oriana pregunta, ¿y si salimos mal en la final sería, ¿no? O sea, en la entrega de la semana que viene. Si salen mal, en la semana que viene, Oriana, agarran así el cuchillo, se clavan así en la panza. No pasa, o sea, a ver, sí. Salen mal, van a estar en el filo del acantilado. Muchos o chicos, sea, eso depende de cómo hayan salido en el primero, Juli. Claro, muchos ahí está la cuestión. El primero, y entonces sí o sí dependen de este para poder promocionar la materia, ¿sí? A los que les fue bien, tienen una chance más, pero entran en un cuello de botella en el último trabajo, ¿sí? En el último trabajo van a entrar en un lugar donde no pueden, lo tienen que aprobar sí o sí. Y quedan para el último trabajo 5 clases nada más. Tenemos un problemita en términos de tiempo, ¿no? Entonces, un problemita en el sentido de que les reclama a ustedes mayor tiempo en la producción en sus casas. Y es lo que, les voy a ser sincero, es lo que no vimos. Acá vimos que muchos, faltó trabajo, muchos entregaron incompleta. La entrega que tenían que hacer hoy, entregaron, supongamos, 2 tipos de síntesis y no entregaron la geometrización. O entregaron solamente una, incompleto. Entonces, por ejemplo, las correcciones que ya habíamos hecho la semana pasada siguen estando igual, o sea, se presentaron los mismos trabajos sin las correcciones que ya habíamos visto, inclusive el martes pasado. Y claramente, al tener las vacaciones en el medio, quizás eso, a ustedes volver a retomar, volver a coser con lo que estábamos haciendo antes, le está costando en la conceptualización. Pero lo van a tener que hacer. No hay otro camino. Nosotros confiamos que lo hagan porque la verdad es que todos tienen muchas cosas muy buenas. Han demostrado que pueden hacer buenos trabajos. Acá, además de esa demostración cabal de sentarse y hacerlo, tienen que agregarle un poco más de conceptualización. Razonarlo un poquito más, pensar y decidir más. Van a decidir dónde entra la luz, van a decidir dónde pongo un tono del otro, van a decidir dónde hago la ley de cierre. ¿Se entiende? Ya no es copiar un dibujo o pensar en un dibujo y hacerlo y subirlo. Ponerle un texto que piensen y subirlo. No.
Ahora tienen un modelo y sobre ese modelo lo van a tener que razonar y pensar. Hermoso desafío. ¿Alguna pregunta más? No, hay algunos comentarios como de carita de muerte, uy, uy, chan, chan, miedo. Bueno, ya estoy con miedo, dicen. La idea no es, No, no tenemos que tener miedo porque de última esto, decía, no sé, hay cosas más importantes en la vida, pero es básicamente para entender hay que sentarse a pensar, a leer bien las consignas, a producir y hay que trabajar. Es eso, que el miedo se transforme en el tiempo, a dedicarle tiempo, digamos. Profe, ¿pueden repasar cuántos y cuál tenemos que hacer para el final? ¿cómo? Dice, A ver, ¿pueden repasar cuántos y cuál tenemos que hacer para el final? Dice Lautaro. miren, yo les propongo, les tiro a ustedes, a todos. ¿Lautaro? ¿Va Lautaro o cualquiera? Pregunta o tiene esa duda. Menos mal que existen los Lautaros que pueden decir acá en este grupo que tiene esa duda, que no sabe cómo o qué entregar para el final. ¿Sí? Hay un compañero que no sabe qué es lo que tiene que entregar para la entrega final. ¿Alguien tiene la respuesta de este grupo? ¿Alguien le puede decir a ese compañero qué es lo que tienen que entregar? Juan Cruz dice yo. Juan, ¿podés abrir tu micrófono? Pero dice que no tiene audio, ¿o qué? ¿O no escucha o no puede hablar? ¿Vos podés? Juan, ¿vos no tenés audio? No, Lautaro, el que no sabe que tiene que entregar, dice no tengo audio. Y parece que Juan Cruz tampoco no tiene micrófono. En No la tiene presencia. micrófono. Alguien que tenga micrófono, Sí. ¿alguien que tenga micrófono puede contarnos? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Tengo entendido que puede ser entonces de dos originales. Tenemos que sacar de geometrizado, tenemos que hacer dos. O sea, todas las figuras y la otra pasaron limpio. Sería una la entrega. Síntesis de plano, tienen que ser 3. Blanco y negro, de 3 tonos y de 5. Y de líneas con las modulares, las rectas y las curvas. Sería eso. Bien. Lo que hay que entregar. Sí. Muy bien, es eso. Sí. Sería básicamente lo que le estuvimos mostrando Exacto. al comienzo. A tengo un original, tengo la geometrización y me faltaría el pasado en limpio de la geometrización. Después tengo mi síntesis por plano, ¿sí? Así como dijo Emanuel, ¿era? ¿Qué estamos Emanuel, hablando? sí. Emanuel, en alto Sí. contraste, 3 valores, 5 valores, y después tengo reducción por línea. Línea quebrada, líneas curvas y líneas moduladas, ¿sí? Es esto. Sí. A esto. Fíjense que en esa configuración, primero gracias Emanuel, re bien, en esa configuración la compañera eligió ordenarlo como una cuadrícula de 3×6, como un tatetí. De esa manera ustedes saben que si no tienen uno, si hay un hueco, le falta algo. Entonces tenemos bien ordenado el original y los geométricos, el tonal y el lineal. Creo que es la mejor manera para que ustedes puedan entregar y también para leerlo después, para que ustedes lo puedan mostrar a alguien si se entiende mi trabajo o para que nosotros podamos verlo. Les pedimos que lo pongan en hoja paisada para que hagan ese tatetí que dice Seba. Y podemos ver de esa hoja paisada por hoja un original y toda su síntesis. Otra hoja, el original y toda su síntesis. Así como lo estábamos viendo recién. ¿De eso queda alguna duda? Tengo una duda, profe, para Sí. sacármelo más directamente ya. Sí, claro. Tengo entendido que por la síntesis de planos no es necesario utilizar un poco de luminosidad, creo que la palabra, Sí. que también se puede hacer por colores, como dijo la profesora.
Sí. Eso nomás. Bien. Sí, lo que no tiene que pasar es aparecer la línea que reemplace algún tono. Solo tono. Exacto. En esa reducción por plano hay dos caminos, que es a través de pensar la luz o por la diferencia de colores o tonos, ¿sí? Eso se tiene que decidir por cuál camino ir y sobre eso producir. No tiene que aparecer la línea, solamente juxtaposición de planos de colores, nada más. De tonos, va, no colores, o valores. Valores. ¿Está? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Profe, ¿me escucha? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Tenía una duda con lo de los planos en la situación donde hay que resolver algunos detalles que son muy chicos, pero le dan una gran identidad a la pieza. Supóngase los ojos y las expresiones faciales. ¿Tiene algún consejo para resolver? Porque eso me cuesta muchísimo. Yo recién terminé de almorzar y estoy ahora. ¿Qué pasó ahí? Bueno por vos, Agustín, que terminaste de almorzar. Lo que sí, muestro solamente para que lo veamos. A ver, ¿se está viendo? ¿No? Ahí No todavía. empezando a compartir, todavía no. Ahí sí. Mirá, no sé si te referís a esto, pero fíjense, el ojo o la nariz adquiere como si fuera una línea o un punto, ¿sí? Pero esa es necesaria. Es como algo, como vos dijiste, que la necesita para marcar ese tono, ¿sí? A ver si lo vemos ¿Querés acá. que te comparta la de él, Juli? No particularicemos, sino, a ver, Bueno. fíjense acá que las cejas también aparece como una línea, ¿sí? Y en ese caso, no estamos diciendo que lo quite y lo destierre, sino que sí que pula todas estas otras líneas que sí aparecen, que estarían de más, hasta la línea de la remera, que marca el tope de la remera, está de más, ¿sí? Pero hay líneas de gesto que son necesarias, para darle el gesto que es lo que vos estás diciendo. O sea que no, digamos, no seamos tan extremistas. Hay veces que necesitamos ese pequeño punto para lograr ese gesto, ¿sí? Sí, se entendió, profe. Muchas gracias. Bueno. Estaba confundido con usted. ¿Vos querías decir algo? Sí. Juan Carlos quiere decir algo. Sí. Ahora puedo comprender, ahora quedó mucho más claro el concepto de lo que veníamos viendo. Yo tengo una duda con respecto al trabajo, tengo que realizar 8 con respecto a un original. ¿Puedo elegir otro original y rehacerlos con los 8 con respecto a un nuevo original si quiero cambiar? Sí, es eso lo que tenés que hacer. Si vos querés cambiar, tenés que tomar el original, el nuevo original, y hacer todas las síntesis de ese nuevo original, ¿sí? Eso es lo que tenés que hacer. Y son esas mismas que estuvimos viendo. Pero lo importante es que se entiende cuáles son las 8. ¿Será que se entiende eso? ¿Podés decirnos cuáles son las 8, Juan? Una es de geometrización con la forma, otra es sin la forma. Estas las tengo que tomar de un original que tomo del Padlet. Busco la que más me gusta en el Padlet, un original, y sobre esas trabajo.
Sí. Es la geometrización, después la segunda síntesis, las otras, ¿cuáles son? La de geometrización, después está la de AC, que sería alto contraste, 3T, 5T, 3 tonos, 5 tonos, Sí. y abajo la de las líneas. Bien. Pero yo tengo que realizar, a ver, otra vez, porque se desenfoca. Sí, es un problema que estoy teniendo con internet, dice, por eso no me ves bien. Decime de vuelta. No entendí lo último. Que tengo que hacer 8 y mandarlos. Ahora que yo vi, tengo que realizarlos de nuevo. Tengo que volver a hacer 8 con respecto a un original. Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que comprendí. Sí, así es. Eso es lo que tenés que hacer. Básicamente es lo que tienen que hacer todos. Ahora pregunto yo, ¿es Sí. con respecto a un original o 2 originales como ahora hay 16? Claro, son 2 originales. Por cada original hago todo eso. Son 8 2 producciones. Claro. Por cada original hago esas 8 producciones, que en realidad son 7. Lo que pasa es que hoy le pedimos esa octava para limpiar la geometrización, digamos, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿cómo en los 2 formatos establecidos? Víctor, no entiendo. No, que en algunos me dio la impresión como que usaron 2 del mismo formato. Y tiene que ser uno de cada uno, un original de cada uno. No entiendo Pero, mucho. No entiendo. ¿Decías los formatos que usábamos antes, el cuadrado y el rectangular? sí, porque seguimos con esos formatos, ¿cierto? Sí, pero No, ¿No? es libre. Víctor, una compañera agarró un original de la segunda semana. En el padre sería nuestra base de datos de los originales, ¿sí? Vos agarrás cualquiera, tenga el formato que tenga formato o no tenga. Claro. Vos agarrás el que te guste, el que tenga más chance de intervenirlo a través de la síntesis, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, ahora creo que eso no era consciente, pensé que debía adaptarse a uno de los 2 formatos si se quería usar y usar ambos No formatos. hace falta, no hace falta. Sean, en ese sentido, tomen los que les parezca a ustedes, ¿sí? Lo único, siempre verifiquen esto que estamos diciendo hoy acá, digamos, ¿no? Logro una buena síntesis, con poco logro dar ese mensaje, es pregnante, ¿no? O no, o le falta. O le puedo sacar estas rayas, siempre piensen, si yo le saco, pierde la identidad, a ver, le saco la nariz, ¿pierde identidad o no? Sí, perdón, yo la pongo. Pero a lo mejor le saco la raya del pelo o de la camisa y no pierde identidad, sigue teniendo identidad. ¿Está? Bueno, vamos cerrando, chicos, porque es tarde y ustedes tienen que comer, nosotros también, y esas cosas. Y hay gente que sabe. Esas cosas Bueno, si les parece, entonces, en el transcurso del día de hoy o mañana van a recibir en sus correos las evaluaciones con las observaciones puntuales. Van a tener que ocupar toda esta semana para zambullirse, volver al canal de YouTube, mirar los videos, mirar algunos del padre, mirar nuestras observaciones, digamos, esa es la fuente de consulta que ustedes van a tener. Este video que se va a subir también, y a partir de ahí ustedes hacen el ajuste para la semana que viene, ¿sí? Ya van a tener otra tarea, le vamos a dar otra consigna, ustedes van a volverlo a subir y van a volverlo a ajustar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dedito?
¿Algo más? ¿Está? Nos estamos viendo. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.